Que nos ayuda a meterle bisturí y reflector a los temas jurídicos de la vida cotidiana mexicana. Toda la semana, Santiago Aguirre, hoy le agradezco muchísimo que nos ayude pues a descifrar lo que sabemos ocurrió en esta larguísima audiencia de vinculación de proceso de Ernesto Rufo Appel. Le decía, eran las 12 de la noche, era la 1 de la mañana el día de hoy, todavía no había humo blanco. Hoy ya se confirmó la vinculación a proceso. Va Rufo Appel a estar en prisión preventiva en un penal de máxima seguridad mientras se lleva a cabo su proceso. Santiago, gusto saludarte esta mañana. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ricardo? Muy buen día también a todo el auditorio. La primera pregunta, y yo sé que lleva algo de trampa y de jiribilla lo que te voy a decir, pero me importa mucho tu opinión. ¿Se puede analizar el caso de Ernesto Rufo haciendo a un lado lo político, es decir, mirando solamente lo jurídico? Tú, digamos, con tu conocimiento jurídico, ¿lo puedes hacer? Es muy difícil, Ricardo, por las circunstancias que rodean al caso. Y creo que es muy importante empezar por desmenuzar esas circunstancias, ¿no? Hoy tenemos vinculado a proceso al exgobernador panista Ernesto Rufo Appel a partir de una vinculación donde se le atribuye su responsabilidad por delincuencia organizada y por tráfico de hidrocarburos en una trama de lo que públicamente se ha conocido como huachicol, que es la introducción ilegal por vía de contrabando de combustible a México por la frontera norte. Ahora, tú hacías un análisis de los méritos del caso en tu columna de esta semana, y todo parece indicar, Ricardo, que en efecto una empresa asociada al exgobernador, la empresa Ingemar, habría estado vinculada a la logística, a la transportación de una parte de este hidrocarburo. Ahora, frente a esa realidad, los detalles importan y lo que hay que preguntar, y creo que ahí está la esencia del caso, es si la participación accionaria del exgobernador Rufo en esta empresa amerita que se le presente como cabeza de una organización criminal dedicada al contrabando. Y creo que es una pregunta muy delicada, Ricardo, que no se puede abstraer del contexto político, porque hay al menos tres factores externos al caso que permiten dudar de los méritos de la acusación. El primer factor es, desde luego, la falta de autonomía de la Fiscalía General de la República, hoy un órgano favorable a los intereses del partido en el poder. El segundo es, desde luego, la falta de independencia del Poder Judicial, hoy cercano al partido en el poder. Ha trascendido, Ricardo, que inicialmente la solicitud de orden de aprehensión es rechazada por un juez de carrera y después de que este juez es removido y hoy, por cierto, amenazado con ser investigado por el Tribunal de Disciplina Judicial, una jueza, producto de las malhadadas elecciones judiciales, obsequió la orden de aprehensión. Y el tercer factor que permite dudar y que justifica hacer preguntas sobre los méritos de la acusación, Ricardo, pues es sin duda alguna el carácter selectivo de la justicia que estamos viendo, porque aquí en este caso, donde hay una participación de una empresa vinculada con un político panista, la actuación de la justicia es expedita. En otros casos realmente grandes de Huachicol, lo que vemos es pasividad frente a quienes eran los titulares de las áreas de aduanas, por ejemplo, que hoy están compitiendo para las gubernaturas que se elegirán el próximo año, pasividad frente a la Marina, que todo indica que la familia política del exsecretario de Marina estuvo también participando en una trama de esta índole, pasividad frente a los señalamientos de otros gobernadores de Morena con presuntos vínculos criminales, como el gobernador Rocha Moya, y es esa desproporción que se vuelve más flagrante al tener hoy al exgobernador de 75 años en una cárcel de máxima seguridad, lo que ha levantado muchas preguntas de si no estamos ante un caso de justicia selectiva, ¿no? Santiago, si me atrevo a resumir, digamos, tu participación, diría, necesitamos mirar tres cosas para hacernos un criterio propio sobre la culpabilidad de Ernesto Rufo. La primera, su participación accionaria.
hay informaciones muy diversas. Algunos dicen que tiene el 47%, otros que el 49%, otras que solo el 2%. Es una información relevante. Segunda, si tenía poder decisorio, si tomaba decisiones sobre la empresa. Y tercera es si habría recibido o no beneficios de estas operaciones. Ahora, para darle confianza a este proceso, pues algunos criterios tendrían que tomarse. Y da la impresión de que la autoridad está decidiendo justamente no tomar esos criterios. Uno, una audiencia de 35 horas hace dudar qué fue lo que se discutió, pero sobre todo una audiencia de 35 horas donde apagaron la luz. No tenemos acceso a saber lo que ocurrió ahí. Yo te pregunto, solo para concluir, si esto es normal, si dado que está acusado de delincuencia organizada, pues es el delito más grave que hay por nuestros códigos penales, se equipara al de terrorismo y casi el de traición de la patria, si cabe en estas audiencias tan largas y donde no estemos enterados de nada de lo que ahí ocurrió y por lo tanto pues yo hoy no te pueda contar cuál es el tamaño de su participación accionaria o no te pueda contar si tenía alguna toma de decisiones relevantes dentro de la empresa. Es que, como lo sugieres, Ricardo, en estos casos de personas de alto perfil público político, la transparencia de los procesos es esencial. Por las declaraciones de la defensa del exgobernador Rufo, se entiende que en esta audiencia, desde la audiencia de imputación y posteriormente en el seguimiento de audiencia de vinculación, la defensa de las 8 personas acusadas aceptó y pidió que la audiencia fuera efectivamente pública y que se permitiera el paso a una representación de la prensa. Y fue la Fiscalía General de la República, representada por el Ministerio Público, la que, aduciendo que había información de seguridad nacional, se opuso y la jueza le dio la razón a la Fiscalía y con esto, como dices, la audiencia se quedó a oscuras. Y creo que eso va en detrimento de la posibilidad que tenga la sociedad de confiar o no en los méritos de esta acusación. Porque además hay un desequilibrio, Ricardo, porque la fiscal general de la República sí pudo salir a hacer una conferencia de prensa, por cierto, muy politizada, después replicada por el secretario de Seguridad Pública, por la propia presidenta, y lo que vemos después es que los acusados no pueden solicitar que sus audiencias sean públicas y entonces lo que se queda en el ánimo público es la versión gubernamental. Sí, el linchamiento público desde el gobierno se vuelve muy público y la defensa pues no tiene herramientas para defenderse. Te agradezco muchísimo, muchísimo, Santiago, por este análisis. Nos vemos la semana que entra aquí.